Hola queridísimos amigos, qué gusto saludarlos y compartirles este tema de hoy. En la época de antes eh, existía el método para poder construir como la pirámide de Giza, como la muralla china o grandes estructuras famosas, conocidas, el gran templo de Salomón. Se utilizaba siempre la fuerza humana, la habilidad humana, y no se contaba con muchas maquinarias como excavadoras, como trompos, como camiones que pudieran cargar el peso de tubos, de vigas, doble T, de maderas pesadas. Ese trabajo lo desempeñaba el ser humano en sus espaldas, poniendo todo ese peso en sus hombros. El problema era que el ser humano no está capacitado para cargar un peso mucho más grande de su propia capacidad, y eso podía seguramente crear una grave lesión en el cuerpo, o graves daños, heridas e incluso hasta la muerte. Y luego de muchísimos años después crearon maquinarias que sí pudieran levantar y llevar un peso mucho más pesado que la capacidad de nosotros como creación, como seres humanos. Y así también sucede en términos espirituales. En muchas ocasiones nosotros llevamos cargas muy pesadas que, porque no se vean, porque no sean pacas de cemento, vigas, tubos, no quiere decir que no existan, que no pesen, pero desde un punto de vista emocional o espiritual también sucede. Pudiera ser esa carga o ese peso alguna herida, alguna ofensa, algún rencor, alguna humillación, que crearon complejos de inferioridad, baja autoestima, poco amor propio, esa sed de venganza, que por cierto Jesús nos dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No los que tengan hambre y sed de venganza, ¿no? Cuidado. Y que nos cargan, que nos pesan, y eso impide que corramos con una velocidad adecuada, correcta, esta carrera de la vida, esta carrera que se basa sobre todo en la fe, en la buena batalla de la fe. A mí me gusta mucho la halterofilia o levantamiento de pesas. En las Olimpiadas siempre las veo, y esto es un deporte, una disciplina en la que con una barra muy pesada se levanta y se lleva hasta más arriba de la cabeza, y se lleva la medalla de oro, gana quien levante el mayor peso posible. Y en cambio en términos espirituales o de Dios es lo contrario. Entre menos peso o carga uno tenga emocional, espiritual, más ganamos. Es más provechoso, más productivo. Es distinto, porque consiste en entender su voluntad, su verdad, en pensar como Él piensa, en vernos amados como Él nos ama, en que amemos a los demás como si fuésemos nosotros mismos, que eso produce verdadera vida, calidad de vida, alegría y paz también. En eso consiste su reino y su justicia. Recuerdo en una ocasión también estaba entrenando en el gimnasio y estaba haciendo pecho en el banco plano, pero como había puesto un peso mucho más grande que el que yo podía cargar, la barra me cayó encima y ya me estaba ahogando, no podía respirar. Tuve que aplicar la vieja confiable de llevarme la barra por todo el cuerpo hasta mis rodillas y soltarla en el suelo, y casi muero en el intento. Estaba por supuesto más solo que el náufrago
Y eso evitó que pudiera seguir haciendo el ejercicio correctamente. Porque tomé la decisión por mí mismo de cargar un peso más grande que el que yo podía cargar. Eso trae consecuencias negativas. Cuando nosotros tomamos la decisión de llevar un peso innecesario, eso produce consecuencias negativas, indudablemente. Por eso Jesús nos dijo que entreguemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones a Él, toda ansiedad, porque eso va a impedir que estemos tranquilos, que estemos en paz, en tranquilidad. Que de eso se basa su reino, que llevemos su carga, que es ligera, su yugo, que es fácil, porque Él es manso y humilde, porque el manso, el tranquilo no anda buscando cómo cobrársela, cómo vengarse, cómo insultar, cómo llevarse la suya, cómo tener la razón, cómo perjudicar al otro. Y el humilde no se preocupa ni se compara con la otra persona porque lo considera como si fuese él mismo, se alegra del bien de la otra persona. Y eso nos produce también alegría, de tranquilidad. Está más bien pendiente de servir y de ayudar, de no solo buscar su propio bien, sino buscar el bien del otro. En eso consiste también la humildad que nos enseña Jesús. A eso hay que apuntar. Me gusta mucho mencionar, acá lo he hecho anteriormente, la experiencia que tuvo Roboam, el hijo de Salomón, quien lo sucedió como rey de Israel. En Primera de Reyes 2 está esto. Roboam toma posesión del reinado y todo se reúne para proclamarlo rey en Siquén. Jeroboam, que estuvo también al mando trabajando con Salomón, él huyó por problemas personales que tuvo Salomón, huyó a Egipto y vivía ahí, pero regresó con el resto de la Asamblea de Israel para proclamar y reunirse y proclamar rey a Roboam. Roboam es proclamado rey y en ese instante Israel con Jeroboam, que era un líder importante en esa época, le dijeron a Roboam: hey, mira, tu papá nos impuso un yugo muy pesado, por favor, aliviánanos la carga, el yugo. Roboam, al escuchar esto, les dice: miren, vengan y regresen dentro de 3 días y yo les daré una respuesta. Y así sucedió. Mientras transcurrieron esos 3 días, Roboam se dirigió a los jefes que habían ayudado y trabajado con su papá Salomón, unos jefes ancianos de edad avanzada, y les comenta la situación, ¿no? Miren, ¿ustedes qué piensan? Y estos jefes sabiamente les dicen: hey, mira, si tú eres condescendiente con ellos, les sirves y eres amable en responderles, seguramente te servirán y se quedarán contigo. Y Roboam no se quedó con esa respuesta y fue y les preguntó a los jóvenes que se habían criado con él. Y estos jóvenes, mira, esta gente le dice, les plantea a Roboam: ¿quiere que les pongan una carga más liviana? ¿Ustedes están de acuerdo? Y estos muchachos le dicen: no, por supuesto que no. Dile que si Salomón les puso una carga pesada, yo les daré una carga mucho más pesada. Si él los azotaba con vara, yo lo voy a hacer también mucho más fuerte, con palo. Y así sucedió. Estos muchachos le dicen: mira, diles a ellos, a Israel y a Jeroboam, que si que tu dedo meñique del pie es mucho más grueso que la cintura de Salomón, y que va a ser mucho más fuerte la carga, que el doble de pesada. Y Roboam le pareció mucho más atractiva para su deseo humano, para esa carga o ese peso espiritual que tenía, quizás, no sé, por
algún complejo, algún egoísmo o sed de venganza, él tomó la decisión que le dieron sus amigos jóvenes quienes se habían criado con él, y terminó diciéndoles: miren, yo les voy a poner una carga mucho más pesada, mucho más dura que la que mi papá Salomón les dio a ustedes, así que prepárense. Y así ocurrió. Este pueblo se quejó, sufrió mucho. En una ocasión el rey Roboán envió a uno de sus trabajadores para que fuera a supervisar el trabajo forzado que estaban desempeñando Israel, y no sobrevivieron. No sobrevivió, lo mataron a pedrada. Y el rey también estaba ahí junto a él y logró de milagro escapar de ahí, porque también lo querían matar. Ellos, desde ese momento, Israel se puso en contra de la dinastía del rey David, el rey que tenía el corazón conforme al de Dios y que hizo las cosas tan bien en su reinado y fue tan amado y apreciado por las personas y por Dios, por supuesto. Es cuando tomamos decisiones y ponemos cargas también, no solo en nosotros, sino en los demás, que traen consecuencias negativas. No, quizás por querernos vengar o por hacerle a los demás, por ser víctimas, nos convertimos en victimarios, nos pusieron una carga muy pesada en algún aspecto y nosotros le hacemos lo mismo a los demás, pero eso trae consecuencias muy negativas. Al contrario, nuestro enfoque y norte es compartir, experimentar y compartir la ligereza espiritual que nos regala el Padre, que nos inspira a Dios a que llevemos a cabo, ¿no? Otra carga, otro peso importante es el de la venganza. La Segunda Guerra Mundial estaba basada en la venganza de Alemania. Ellos se sintieron muy ofendidos por el Tratado de Versalles, porque les pusieron sanciones y restricciones muy duras para reconstruir lo que habían dañado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque ellos invadieron Polonia, Varsovia, muchos pueblos y estados de Polonia, lo destruyeron, y por eso reaccionó la Unión Soviética al también invadir Alemania y destruir sus pueblos. Los aliados también, los países aliados que estaban en contra de Hitler, de los nazis y de todo lo que habían hecho, ellos también formaron parte de esa venganza y de vengar todo lo malo que hicieron en Alemania sobre muchos países, sobre Polonia y otros países de Europa. Ahí se gestó la Segunda Guerra Mundial. La venganza, esa carga, ese peso es importante también, porque genera guerra, genera odio, que fue lo que sucedió también cuando Adán y Eva pecaron. El Espíritu de Dios se fue de ellos, quedaron separados de la gloria de Dios, y eso generó que en la vida diaria, que las relaciones interpersonales se volviera muchísimo más fuerte, más pesado, y no era precisamente la voluntad o lo que Dios quería para ellos. Pero así sucedió. Hubo odio. Vemos lo que sucedió con Caín y Abel, que Caín asesinó a su hermano. El trabajo se hizo el doble de pesado, de cargado. El lunes se hizo más pesado. El café dejó de ser café y se convirtió en agua. Imagínense. No. Y fue algo muy, muy fuerte, que trajo consecuencias muy negativas. Por eso es que Hebreos 12 también dice que el Pablo, que posiblemente era fue el autor de Hebreos, aconseja de que nosotros nos despojemos de toda carga y nos despojemos de todo pecado que nos asedia diariamente.
sino al contrario, que mantengamos nuestra mirada en Jesús y que corramos con perseverancia la carrera de la vida y que veamos a Jesús como un ejemplo, que Él soportó la cruz, la humillación, para luego ser exaltado por el mismo Padre y que estuviera sentado en el trono a la diestra de Él. Él subestimó y menospreció toda la humillación que eso significaba, pero Dios, el Padre, lo exaltó en su debido tiempo. Así que cuando nosotros estemos atravesando mucha persecución, oposición, nos podemos cobrar ánimo y no cansarnos, porque Jesús nos dejó siempre el mejor ejemplo para llevarlo a cabo. Por ende, disculpen, tengo un poco de gripe. La conclusión, el mensaje que les quiero regalar es que todo peso, toda carga emocional, espiritual que venimos arrastrando desde niños, la dejemos a un lado, no es necesaria. Eso nos impide y nos priva de disfrutar la vida abundante, verdadera que nos trajo Cristo y que quiere que experimentemos y compartamos también con las demás personas. Así vayamos de aumento en aumento como la luz del amanecer, de gloria en gloria, y siempre mantengamos nuestra mirada en Él, porque si nosotros estamos pesados interna, espiritualmente, no podremos estar tranquilos ni tampoco aportar quizás a Dios, a las demás personas y a su reino, a su amor, a su gracia y a su luz. Espero que haya sido de mucho provecho y termino con este pequeño ejemplo que se me vino de si estamos participando en una carrera, un maratón contra Usain Bolt y utilizamos unos zapatos que pesen 30 kilos y no unos que pesen 200 gramos. ¿Creen que sería buena idea o que ganaremos la carrera si tenemos esos zapatos de 30 kilos? ¿O será mejor cargar unos zapatos de 200 gramos? Espero que sea de mucho provecho, beneficio, de aporte este tema, esta reflexión. Tengan un súper inicio de semana con la bendición del Padre, agradecidos y alegres porque todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Él, y a Él también se lo atribuimos y se lo retribuimos, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Les pido y hago esta corta oración. Gracias, Padre, por este hermoso día. Ayuda, fortalece, anima en todo sentido a los amigos que están conectados y a los que no también. Bendícelos en todo sentido, guíalos, muéstrales y ábreles sus mentes, sus corazones, para que puedan conocer la verdadera, única vida que eres tú. Eres la verdad. Que seas tú nuestro buen pastor, quien nos guía, nos protege y nos alimenta el espíritu, que es lo que permanece para siempre. Te amamos, te adoramos solo y exclusivamente a ti. Gracias por este inicio de semana. La honra y la gloria es para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias por escuchar y espero que sea de provecho. Se les crea gratis. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Chao, chao.